¿Quieres ser miembro de Castellón Confidencial y no sabes cómo? Te lo explicamos. Vamos. Entras en Google, buscas Castellón Confidencial, clicas en Unirme. Te saldrá una pantalla donde pone Únete a este canal. Clícalo y automáticamente tendrás 3 opciones. Número 1, supervivencia. Número 2, fidelidad. Número 3, libertad. Y te unes al que más desees. Así de fácil y así de sencillo puedes ser miembro de Castellón Confidencial de Albert Castellón. Castellón Confidencial de Albert Castellón. ¡Feliz Año Nuevo! ¿Cómo están? Gracias por estar ahí. Un solo día de descanso y aquí estamos al pie del cañón porque hay mucho que contar. Aquí no baja la presión sobre informaciones, algunas ciertas, otras no tanto, y sobre mentiras, barro y fango que lanzan desde organismos públicos. Y hay que despejar ese barro con verdades. Gracias por estar ahí. Un año más. El próximo mes de mayo ya estaremos alcanzando los 4 años y pico en el programa y muy felices de que estén con nosotros. Un placer a todos los que nos felicitan, los amigos de todo el mundo que se suman a este carro de información veraz, contrastada y libre, que no intenta decirles a ustedes qué deben pensar, ni comer, ni vestir, ni qué película ver, ni qué radio escuchar. Este es un espacio de libertad mental, sobre todo de información diaria, en el que en hora y media, 2 horas, intentamos buscar el grano de la paja que nos meten en la cabeza a todos. Miren, si el año 2024 se fue con muchas mentiras más que verdades, prepárense, este 25 es crucial para saber quién se queda y quién se va. Y sobre todo empujando fuerte para que se vayan aquellos que destrozan la libertad de pensamiento, de prensa y que intentan acabar con España como gran país que es. Les voy a contar algo que ha ocurrido y ha pasado bastante desapercibido. Ocurrió en fin de año. Detuvieron a 4 menores de edad en Elche, entre 14 y 15 años. ¿Por qué? Por yihadismo. Estaban ya a punto de atentar contra la Basílica de Elche, contra la iglesia más importante que hay en Elche. Los 4 eran menores, los 4 marroquíes de nacimiento, y los 4 tenían ya preparado un plan para atentar contra esa Basílica de Elche. Y la Guardia Civil les pilló y están ya detenidos en un centro de Madrid, por cierto. ¿Creen ustedes que van a estar mucho tiempo? Les digo cuál es la estadística a día de hoy. Miren, en los centros de menores, como mucho puedes estar 5 años en reclusión, en régimen cerrado, y luego 3 en libertad vigilada. Pero la mayoría de yihadistas adoctrinados menores de edad, que son muchísimos, cada vez más en España, no pasan de 1 año. Y de aquí 1 año salen del centro de menores y salen igual que entran. En el último mes y medio, 2 meses, la Guardia Civil ha detenido a 11 como estos, 11. Lo hace la Unidad Especializada en Yihadismo de los Servicios de Información de la Guardia Civil, se llama UC2. Pero las cifras son brutales. En el año 2022, 70 detenidos. En el año 2023, 78. Y este año 2024 que acabamos de abandonar, parece que se han batido todos los récords. Se ha detenido a más yihadistas antes de que atentaran en España como nunca. Como desde cifras que uno no recuerda en 2011, cuando los atentados, que ya saben que no fueron tan yihadistas,
como de servicios secretos de otros países. Pero se han batido todos los récords y lo peor es que la Guardia Civil nos dice que la mayoría son menores de edad. Los lugares donde más se han detenido: Cataluña por encima de todo, seguido de Madrid, Andalucía y Melilla. Cada vez son más violentos. La Guardia Civil les llama cibersoldados. Ya no son niños soldados. Se adoctrinan gracias a Internet. Les han encontrado, por ejemplo, dibujos, amigos de YouTube, lo estaréis viendo como este. Esto está dibujado por un niño de 14 años que dice que Daesh, el Estado Islámico, es lo mejor del mundo y que además se pasan entre ellos las imágenes de los yihadistas que murieron en Cambrils o que mataron a gente en las Ramblas de Barcelona. Para ellos son héroes. Estos cibersoldados están entre nosotros, la mayoría nacidos en Marruecos, pero muchos ya con nacionalidad española o con doble nacionalidad. Eso sin contar los que se van y han vuelto, porque hay 44 yihadistas que se fueron a batallar en la guerra de Daesh en Siria, españoles. 13 de ellos han vuelto y están libres y están por las calles. Algunos con vigilancia, otros no, porque nuestra legislación es tremendamente garantista. Algo que descubrimos en 2024 es que muchos de ellos llegan directamente desde las cárceles de Marruecos a España. ¿Por qué? Porque Mohamed VI suelta presos con cualquier excusa, indultos, aniversarios, amnistías generales, incluso de casos de terrorismo, y los lanza a España para que vengan a nuestro país. Lo descubrimos en este espacio y lo confirmó nuestro experto Rubén Pulido. En los últimos 5 años son casi 27.000 indultos, casi 27.000 amnistiados en los últimos 5 años. El año pasado más de 6.700, este año ya llevamos más de 3.000. En los indultos incluso condenados por terrorismo, que según el régimen alawí pues muestran un arrepentimiento y por eso les dejan salir de prisión. Si ingresas en una prisión de Marruecos en las que hay ya unas situaciones de hacinamiento desde el año 2021 porque tienen más de 100.000 presos y la cifra va aumentando y por eso se están llevando a cabo estas amnistías y estos indultos. Si sales de una prisión marroquí, si tienes esa fortuna de que se te indulta, accedes a una amnistía, yo soy un preso marroquí, yo no me quedo en Marruecos. Yo lo primero que hago es intentar huir de allí. ¿Van a interrumpir ese viaje las autoridades marroquíes? De ninguna de las maneras. Lo primero que quiere es que se vaya de allí. Entonces, pues por supuesto que terminan aquí y solo hay que ver lo que ocurre en nuestras calles, donde hay perfiles que cada vez son más violentos. Algunos son presos marroquíes y otros no. Los menores de edad, la mayoría no son, ese es su origen, los yihadistas detenidos ahora, pero sí son segunda generación de algunos de ellos. En España en este momento somos el país europeo con mayor apertura hacia la inmigración que se ha vivido. No paramos de dar ejemplos. El último, el gobierno acaba de confirmar que va a regularizar a todos los extranjeros afectados por la gota fría de Valencia. Cualquiera que estuviese ahí, que le caducaran los papeles o que no los tuviera, por el hecho de ser víctima de la gota fría y de las riadas, ya será regularizado. A los valencianos no. A los valencianos, si necesitan ayuda, que la pidan. Tenemos un problema, crece año tras año. La Guardia Civil y el CNI evitan atentados cada mes en España, pero algún día no llegarán a tiempo. ¿Hasta cuándo vamos a seguir soportando que menores de edad yihadistas salgan a la calle tras cumplir poco o menos de un año en un centro de reclusión y sigan intentando acabar con nuestras vidas? Hay mucho más en este primer programa del 2025. Empezamos.
Castellón Confidencial, de Albert Castillón. Radioteléfono Taxi es la forma más fácil de moverse en taxi, conociendo exactamente el precio que te va a costar tu trayecto. Y ahora con precio máximo garantizado. Más de 4.000 profesionales dando servicio las 24 horas del día y todos los días del año. Llámanos al 91 547 8200 o descárgate Pide Taxi. Radioteléfono Taxi, tu taxi profesional, sostenible y seguro. Amigos, poco más que una semana es lo que queda para saber si en Venezuela triunfa la democracia o sigue la dictadura de Nicolás Maduro. Y ahora que acabamos de empezar el nuevo año, no nos olvidamos de lo que ocurre en Venezuela. De hecho, perdió uno de los mayores apoyos Nicolás Maduro, que fue el del presidente de Colombia, que como saben es frontera con Venezuela. Gustavo Petro, del Grupo de Puebla, no le reconoció, ha sido mucho más duro a la hora de criticar el resultado electoral y cómo usurpa el poder Nicolás Maduro, ha sido más contundente que Sánchez, muchísimo más. ¿Qué está pasando en Colombia? ¿Qué ocurre con Gustavo Petro? Como digo, una semana de saber qué ocurre en Venezuela. Ahí se encuentra nuestro analista en Colombia, Rafa Benítez, analista político. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Muy bien, Albert. Encantado de estar en tu programa otra vez y feliz año nuevo a todo el mundo que nos escucha y nos ve. Igualmente. Oye, ¿qué te cuentan? ¿Qué se respira por ahí? ¿Se acabó Nicolás Maduro tras la espalda que le ha dado su anterior amigo Gustavo Petro, o no tenemos Maduro para rato? No, aquí en la zona donde yo estoy, que es Antioquia, en Medellín, Antioquia, concretamente en la población de Río Negro, aquí el ambiente que se respira es una negación absoluta contra Maduro. Es decir, no quieren a Maduro verlo ni en pintura. Piensa que Antioquia es una de las zonas de Colombia más productivas, emprendedoras de todo el país y donde más riqueza se crea. Ellos tienen verdaderos problemas con los venezolanos que entran de manera ilegal y se comportan al modo marroquí que tenemos nosotros el problema en España. Es decir, robos, secuestros, problemas, ocupaciones, impagos, y tienen verdaderos problemas. Y entonces estos antioqueños colombianos, pues lo que han hecho ha sido negar rotundamente a la postura de Maduro. Petro, pese a que comparte ideología, sí que ha sido inteligente y de alguna manera ha negado las elecciones de Maduro. Y el problema subyace porque existe un problema entre el gobernador de Antioquia y Petro, ya que unas obras que son obras públicas de un túnel y además unas mejoras en las infraestructuras las ha tenido que pagar el pueblo de Antioquia, porque Petro se ha negado a darles el dinero porque dice que no les votaron y tienen un rifirrafe tremendo. O sea que sigue habiendo ahí un pequeño dictador en el corazón de Gustavo Petro. Me dicen que el fiscal general de la zona donde tú estás ha denunciado al presidente por su pasado como guerrillero, como terrorista. ¿Es cierto? Sí, efectivamente. Aquí no se anda con chiquitas en este aspecto. Es decir, hay una gran independencia judicial entre lo que es el gobierno y lo que es la justicia. Y el... ¿Perdón? ¡Qué envidia! Aquí no la hay. No, ya. Pues lo que ocurre es que el fiscal general de Antioquia se ha tomado la molestia de investigar a Petro y de una suma de dinero que viene del año 2005 de forma ilegal e irregular y que posiblemente haya financiado lo que es su campaña electoral junto con el dinero del hijo Nicolás Petro, que recibió dinero del narcotráfico para financiar su campaña. Lo de Nicolás Petro se ha reconocido, es cierto, su hijo confiesa que recibió dinero de un narco para la campaña de su padre y eso está bajo investigación.
Bueno, sí. Creo que casi en Colombia no es noticia que un narco financie a un presidente, porque ha ocurrido infinidad de veces. Pero el otro dinero vendría de España. Cuéntame. Bueno, se está investigando que el viaje que hizo Yolanda Díaz a Colombia para dar su publicidad y propaganda a su sistema laboral de rebaja laboral que Petro ha acogido muy bien, pues se sospecha que ha habido digamos un traspaso, una transferencia de dinero que oscila una cantidad de 400 millones de euros. 400 millones de euros para Europa es dinero, pero para Colombia es muchísimo dinero. Tú piensas que aquí el euro se multiplica por 4,5, casi por 5. Es decir, cada euro en Colombia significaría que tuviésemos 5 euros. Entonces es una cantidad asombrosa de dinero. Y eso también se está investigando. Esto fue en la reunión en Cali, junto con la vicepresidente de Igualdad y Equidad que tiene el gobierno colombiano, y finalizó con la ruta de Yolanda Díaz. Esto es lo que se está investigando por parte de la Fiscalía. Claro, yo recuerdo este viaje, esto fue en octubre, es decir, hace 4 días, a finales del pasado 2024, se fue de viaje a Colombia, se hizo un montón de fotografías, vídeos, era un viaje oficial de Estado. Lo que no consta en ningún sitio es por qué le dio 400 millones. Según me dices, podrían haber ido a financiar las campañas de Gustavo Petro, pero saldrían de nuestros impuestos, una vez más. Naturalmente, salen de nuestros impuestos y además van para financiar la política de igualdad y de equidad y romper la brecha salarial que existe, o que dice Yolanda que existe entre varones y mujeres en Colombia. Pero bueno, esto es una cosa que realmente aquí no se observa que haya una gran diferencia salarial entre un trabajo y otro, siendo el mismo empleo. Bueno, un médico gana lo mismo. Claro, y si no será la sostenibilidad, y si no la Agenda 2030, el calificativo que le pongan es lo de menos. Sí, también va destinado algo al cambio climático, porque aquí están muy, digamos, muy tenaces o muy pesados con el tema del cambio climático y lo quieren reforzar. Esto de cara a la Agenda 2030, recuerda que Petro también lleva el pin de la Agenda 2030. Oye, y es además un fiel. Nuestro pequeño dictador, a Pedro Sánchez, ¿cómo le ven ahí? ¿Qué se habla de él? De hecho, a nivel coloquial, España es la gran patria. Es decir, hay un amor profundo por parte de Colombia hacia España y un respeto tremendo por su historia, por lo que han hecho y por todo. Ahora, están viendo que España va camino de Venezuela y esto lo están diciendo constantemente. Yo he tenido oportunidad de hablar con la familia que tengo aquí por parte de mi esposa y todos opinan lo mismo. Venezuela empezó como hoy está España. De hecho, las infraestructuras y todo lo que empieza a deteriorarse en España era el inicio de cómo empezó Venezuela. Venezuela era la Suiza de Sudamérica. Y esto era algo tremendo, hasta que entró el comunismo, claro. Oye, ¿y Colombia se ha quitado ya ese estigma de narcoestado que tuvo durante tantos años? No, por desgracia no. Tenemos la parte del Amazonas, la parte del Pacífico, donde allí todavía existen grandes narcotraficantes que no dejan de exportar, y además es una forma de ingresos enorme que tiene el país, y además ellos distribuyen esa riqueza con cuentagotas, pero la tienen y lo que hacen es esclavizar a la población colombiana, y el gobierno lo tiene muy, muy complicado para poder romper este dogma. Veremos qué sucede de aquí una semana, la decisión de si Maduro o Edmundo González, quién puede jurar el cargo, quién se mantiene en el poder. Y cuando vuelvas lo hablamos. Rafa Benítez, un abrazo desde España a Colombia. Cuídate mucho. Un abrazo grande desde Colombia para todos los españoles y feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Castellón Confidencial.
de Albert Castillón. Volvemos a España y, señores, me llegan las mismas imágenes que el año anterior, que en 2024, desde Canarias. Vean, colas y colas de inmigrantes. Para Madrid, loco, el aeropuerto de Tenerife. Para eso sí que hay dinero, ¿eh? Cago en la... Qué barbaridad, loco. En Tenerife. Todos para Madrid, con las mismas bolsitas, todo. Venga, ayuditas. Amigos, desde que llegó Pedro Sánchez a Moncloa, España tiene 2.700.000 extranjeros más. Muchos trabajando, pero hay un sector que no, que son los que llegan de países africanos. Ahí están sin trabajar el 58%, más de la mitad, que viven de ayudas públicas. No pasa eso con otro tipo de inmigrantes que han llegado a nuestro país. A la vez, mientras la avalancha es mayor que nunca, sobre todo en Canarias, más españoles se marchan de España, sobre todo jóvenes, buscando sueldos más altos. 620.000 españoles se han ido ya de nuestro país desde que está Sánchez en Moncloa. En Canarias está Pedro Gallego, nuestro amigo, nuestro ingeniero, el bombero preferido de ustedes. ¿Cómo estás y feliz año, Pedro? ¿Cómo va? Feliz año, Albert. Pues un gusto. Aquí, como siempre, pues una hora menos, pero mejor temperatura y pues siempre un gusto estar contigo en el 2025. El gusto es mío. Pedro, ¿cómo lo lleva Canarias? ¿Habéis sufrido una avalancha como en la vida y aún sigue estas Navidades de días de 600, 800 que querían llegar a nuestras costas? Sois la nueva Lampedusa de Europa. ¿Cómo lo está viviendo la gente? Bueno, desde el punto de vista social o desde el punto de vista del día a día, yo estoy en Gran Canaria, en la isla de Las Palmas, y en la ciudad de Las Palmas, desde luego, no se puede decir que se sienta una presión pues como migratoria, como se pueda pensar que aparecen en las imágenes. Lo que sí hay otras islas, por ejemplo El Hierro, como muy bien sabes, donde han recibido ya, creo que este año han sido más de 14.000 inmigrantes, es decir, más que ciudadanos, ¿no? Más que ciudadanos del Hierro. Y sobre todo la gestión de los centros de menores, que eso sí, o la atención que hacen a todos estas personas que llegan a las islas en condiciones irregulares, necesita de unos medios terribles. Como sabes, sin mal no recuerdo, el Ministerio ya ha dado del Interior 50 millones a Canarias para la gestión de estos inmigrantes irregulares, y están previstos otros 50, es decir, es un auténtico disparate la gestión de recursos y sobre todo, como has adelantado o dirás más tarde, luego al fin de cuentas no es una cuestión transitoria, es decir, luego con esta gente, ¿qué pasa? Muchos de ellos los derivan en aviones, directamente los montan sin documentación y los mandan a Madrid, los sueltan allí en Madrid, como hizo en su momento el pretérito alcalde José Manuel Soria cuando fue alcalde de Las Palmas. Había una serie de africanos en Santa Catalina que le causaban mala impresión y los montaban todas las mañanas en un vuelo y los soltaban en Madrid, pero directamente. O sea, pero oye, las cosas se pueden hacer bien. Es decir, tú, por circunstancias de familia, llevas 20 años viajando a Alemania, que es el ejemplo justo al revés de cómo hacer bien las cosas. Los españoles viajábamos buscando trabajo en aquellos años, gente poco cualificada, pero la imagen de un español en Alemania sigue siendo buena porque nunca hubo un conflicto entre alemanes y españoles, todo lo contrario, les queremos y nos quieren porque nos dieron trabajo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo hacemos bien en nuestro país? Y me dicen que en Alemania siguen llegando emigrantes españoles a día de hoy, ¿no? Bueno, yo creo que el responsable o la ideología responsable de esta percepción
no es nada más que la demagogia de la socialdemocracia, y es intentar homogeneizar y ecualizar cualquier tipo de inmigración. Mire, no. Vamos a ver. No se puede utilizar la demagogia para acusar a nadie de racista o de xenófobo o de estupideces por el estilo, cuando la realidad rebate todos esos argumentos. Desde luego, yo llevo 20 años en Alemania y he conocido a inmigrantes que llegaron en los 60. Yo no conozco mafias de españoles robando, ni conozco a la policía alemana vigilando centros de gallego o el centro aragonés con micros para ver si están preparando atentados. O sea, esa es la realidad. La realidad es que hay países donde hay un terrorismo, en este caso yihadista, donde su mera entrada en un país occidental supone una vigilancia de partida. Es decir, todas las mezquitas, todos los centros donde hay varios inmigrantes, pues tienen que estar vigilados porque hay potencialmente un peligro objetivo de terrorismo, de captación de terroristas, de transferencia de información, de lo que sea. Además, se le suma, como dices, que vienen con una cualificación, muchos de ellos, sobre todo los de países africanos, que no pueden incorporarse al mercado laboral. Y una cosa todavía peor, es que hay una incompatibilidad objetiva de entender el mundo. Una incompatibilidad objetiva. Y eso, después de tantos años que llevamos con este tipo de sainete, quien no quiera verlo y querer ya primero hablar con esa demagogia, esa corrupción del lenguaje, que es el vehículo del pensamiento, el lenguaje. Y hay una cosa que me molesta, es el mal uso del español. ¿Cómo que migrantes? Migran los patos. Serán inmigrantes o emigrantes, no migrantes. Ese pequeño detalle que parece que no dice nada así, lo que quiere decir es que todos somos ciudadanos del mundo y aquí no hay estados ni naciones, no, perdón. Hay inmigrantes y hay emigrantes. Y hay tipos de inmigrantes y tipos de emigrantes también. No todos somos lo mismo. Todos tenemos derechos humanos, por supuesto. No me considero que haya personas superiores a otras, por supuesto. Pero desde luego, a la hora de integrarse en determinadas estados-nación, hay culturas que no se integran y que generan de partida problemas. Y esa es la realidad. En el caso de Alemania, te contesto, perdona por enrollarme. En Alemania han tenido, como sabes, una fuerte inmigración, sobre todo de Turquía. En su momento incipiente, pues hubo muchos problemas, porque evidentemente en esos barrios donde hay una gran mayoría turca, pues siguen con su forma de operar, de gestionarse, de su matrimonio, de no escolarizar. Eso, con los pasos de las décadas, mejoró. Aún así, Alemania ahora mismo no era lo que es, no es lo que era, perdón. Ha cambiado mucho, pero desde luego tiene una potencia y una manera de hacer las cosas que, sobre todo cuando llega un punto que ya se pasa de lo normal, cortan por lo sano. Ese punto, a mi juicio, que se abrió la mano con la socialdemocracia, fue el momento de los refugiados. Hubo un montón de agresiones, como por ejemplo en el Carnaval de Colonia, como luego hubo una violación de una niña que venía de un campo de refugiados de ayudar, y venía en bici, la violaron con 17 años, creo que la llegaron a matar, que además su padre era eurodiputado o estaba en el Consejo de Europa, un alemán, que supuso un parteaguas en toda esta demagogia, esta tontería de welcome refugees y tonterías por el estilo. Es decir, tiene que haber un control. Aquí no se ha superado esa barrera. Déjame incorporar Miguel Ángel Lezcano, Guardia Civil. Ya le conocen, fue vicealcalde de Alcalá, es hombre interesado, inquieto por los derechos humanos. Él ha luchado por los derechos de la Guardia Civil en épocas muy anteriores. Vamos, cuando el PSOE no estaba contra Franco, tú sí. Ahí está Lezcano. Miguel Ángel, ¿qué pasa con la inmigración en este país? ¿Por qué no cogemos el toro por los cuernos, buscamos cuál es la solución? Buenos días. Primero porque somos unos cobardes y tengo que decirlo así, y te hablo de todos los partidos, no te hablo ni del sanchismo, ni de Feijóo, ni de ninguno. Somos todos unos cobardes y, como bien ha dicho Pedro, usamos el lenguaje para hacer ideologías. Tenemos un castellano muy fluido, muy bonito, el cual debemos aprender a utilizar. Y luego, sabes que soy un gran defensor de la ley del menor, de modificarla, de cambiarla, de endurecerla, porque la ley del menor, cuando se sacó, fue una ley muy
bueno, pues para proteger al menor, y acabó convirtiéndose ahora mismo en un chollo para cualquiera, sea inmigrante o no lo sea. Nos encontramos además con una inmigración que no va a parar. O sea, si la gente piensa que la inmigración va a parar, se equivoca. Por lo tanto, tanto desde Europa como desde España, debemos de olvidar las ideologías ya, porque al final lo que generan es nada más que enfrentamiento, sentarse todos a hablar para cambiar la ley, endurecer la ley, el Código Penal, la ley de enjuiciamiento criminal, que los jueces y los políticos dejen de echarse los trastos a la cabeza, sentarse y modificarlo. ¿Por qué? Porque es que si no, al final estamos construyendo un mundo en el cual el inmigrante sabe que puede hacer lo que le dé absolutamente la gana. No estamos de verdad separando a lo que es el inmigrante que viene huyendo y viene huyendo de una guerra. Además, ten en cuenta que todo lo que está pasando en Oriente Medio va a hacer que el flujo migratorio a Europa todavía sea mucho más elevado. Por lo tanto, ni estamos preparados para controlar las fronteras, ni siquiera tenemos medios para controlar las fronteras, ni siquiera el propio mar. Y lo estamos viendo con la propia Guardia Civil, que se enfrenta a las pateras y así les está pasando. Total. Mira, la unidad UC2 de la Guardia Civil, lo contábamos en la editorial, que es la que se encarga de evitar brotes yihadistas, está agotada de evitar atentados, de detener a infinidad de menores como los 4 de hace unos días en Elche, y que en un año, como tienen 14 y 15 años, en un año estarán en la calle y estarán igual que entraron. No se puede desadoctrinar a alguien en un año de trabajo, necesita mucho más. Por lo tanto, la Guardia Civil, esfuerzo tras esfuerzo, resultado final, otro al que hay que vigilar, otro al que hay que perseguir. Y que no se enteren que lo persigues, porque si es menor de edad no tienes tu derecho a vigilarle, ¿no? Es muy complicado. Es que la Guardia Civil se desespera, Miguel Ángel. Claro, es que ahí está realmente el problema. El problema está en el menor, en la ley del menor. Y me explico, Totalmente. ya no solo en la inmigración, porque la inmigración se puede controlar o no. El problema es cuando es una inmigración incontrolada y que cada vez va a ir a más, la captación yihadista viene siempre en los menores. Y no son los que vienen de fuera, es que lo tenemos en España ya desde hace muchos años. O sea, tú ahora mismo te vas a Ceuta, te vas a Melilla, se han hecho series televisivas respecto a ello, y están aquí. El problema es que aquel menor que llega y se encuentra con estas cédulas, al final es donde se van a refugiar porque les van a captar. Entonces, el problema ya no es eso, el problema es cambiar la propia ley del menor y endurecer la ley del Código Penal. Lo siento, hay que ser así de duro, yo lo hablo sin ningún tipo de ideología. Sí, está muy bien. Llevamos diciéndolo meses, pero la ola va justo al revés, el tsunami va en sentido contrario. Y fíjate, hablabas tú de la ley de enjuiciamiento criminal, que para las fuerzas de seguridad es básica. Sánchez este año quiere cambiarla, sí, pero ¿para qué? Pues es algo que ya le hemos contado aquí alguna vez, para que los fiscales sean los que instruyan los delitos. Cuando hay una denuncia, hasta el día de hoy en España hay un juez instructor que le dicta a la policía judicial o a la Guardia Civil que investigue si ha habido o no delito y decide si hay causa o no la hay. Bien, pues a partir de ahora no lo harán los fiscales. Es verdad que en otros países de Europa esto lo hacen los fiscales, pero es que en otros países de Europa la fiscalía es independiente, aquí no lo es. Y en otros países de Europa ya habría dimitido García Ortiz y aquí sigue en el cargo. ¿Tú te imaginas, Miguel Ángel, que sean los fiscales, sin cambiar la fiscalía, sin hacerla independiente, los que instruyan los delitos? No habría caso Begoña Gómez. El hermano de Sánchez no se sentaría en el banquillo el día 9, que lo juzgan ya. No habría caso Koldo, no habría nada. ¿Sabes cuál es el problema, Albert? Que es algo que se lleva reclamando. Yo me acuerdo cuando estaba en mi época en Ciudadanos y lo reclamaba mucho Albert Rivera, ¿no? Que decía la independencia del Poder Judicial, que los jueces elijan a los jueces, los fiscales a los fiscales. Y el problema es que nos encontramos que cualquiera de los que gobierna realmente, ninguno ha querido cambiarlo. Ninguno ha querido colocar en sus sillas... ¿no? Yeah. Ninguno, ni PP ni PSOE, al revés. Lo que han hecho ha sido intercambiar públicamente, dan la imagen de que se pelean, que es lo que están haciendo todo el día y al final los ciudadanos están
hartos, más que hartos de escucharles, porque de verdad, hablamos de Sánchez, pero es que tiene una oposición que realmente da pena. Porque Totalmente. al final es un enfrentamiento público que al ciudadano está harto de escuchar y de que no le solucionen sus problemas ni solucionan las realidades. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que nadie quiere cambiar el sistema del Poder Judicial. Nadie quiere esa independencia entre jueces y políticos, ¿no? Y hasta que no llegue de verdad eso, que es lo que debería ser y para eso se creó, para que un juez no dependa de un político y si un político comete un delito, sea el fiscal, por ejemplo, el que le abra ese caso y se acabó, y la Guardia Civil sea independiente. Por eso la Policía Judicial se creó para incluso no depender de los propios mandos de la Guardia Civil orgánicos. Independiente no hay nada. Para empezar, no hay manera. Por ejemplo, este año es muy probable que un juez del Supremo, porque está aforado, quiera imputar a Sánchez. Bien. No lo van a dejar, es decir, el suplicatorio del Congreso de los Diputados hace que tenga que pedirlo el juez al Congreso, y si la mayoría del Congreso dice no queremos que se investigue a Sánchez, porque a Bildu le interesa que siga, al PNV, a Coalición, a mucha gente, pues no se juzga al presidente. ¿Dónde se ha visto que la clase política tenga poder por encima de un juez para decidir que a alguien no se le investiga? Esto lo vamos a ver este año. Pedro, yo nunca pensé decir esto, pero han atado las leyes de tal forma contundente, férrea y definitiva para hasta los jueces que tengan las manos atadas si el político quiere. Es muy grave. Claro, date cuenta, Albert, que esto no es algo sobrevenido. Esto, como dices, es la manifestación de que ahora nos hemos dado cuenta de que las reglas de juego estaban así. Es decir, el fiscal general funciona, la fiscalía funciona por varios principios, entre ellos el de la unidad de actuación y jerarquía. Bien, ¿quién nombra al fiscal general? Lo elige el presidente del gobierno. Es el quien decide quién es el fiscal general. ¿Quién nombra al Consejo General del Poder Judicial? Pues la mitad del gobierno, prácticamente la mitad del gobierno, el Congreso, la mitad el Senado. El Tribunal Constitucional, 4, 4 y 2, igual, pues son el 40% el Congreso, el 40% el Senado y el resto el gobierno. Es decir, no es que ahora haya una sorpresa y digamos, anda, ¿qué tenemos aquí? No. Si es que tú ya sabes, siempre. Tú sabes de partida el resultado de una votación cuando hay una cuestión nuclear comprometida. Hay tantos jueces conservadores, tantos jueces progresistas, utilizando el lenguaje que no significa nada, pero para entendernos, nombrados por el PSOE, nombrados por el PP, y sabes de antemano los resultados. Claro. Esta aberración causa pavor que la gente se le llene la boca hablando de separación de poderes. ¿Pero qué separación de poderes ni qué 8 cuartos? Si aquí está todo completamente decidido por el Banco Azul. Porque no hay que recordar que en el Parlamento, mal llamado Parlamento, no es un Parlamento, está el Banco Azul. O sea, está el gobierno. Pero bueno, ¿cómo va a haber un parlamento con un gobierno? En una democracia me refiero, no en un sistema parlamentario como el inglés, que sí, que no es democracia, es parlamentarismo. Pero en un sistema democrático no puede estar el gobierno sentado en el parlamento y decidir y votar las leyes y ejecutarlas. Bueno, esta deriva, esta locura que ahora plasmas en el ejemplo de la imputación o futura, otra corrupción del lenguaje, ya no es imputación, ahora es investigación. No, hombre, no. Cuando a ti te investigan es porque te están imputando un delito. Ya, es que están tomando el pelo a la gente. Los problemas, España siempre le ha cambiado el nombre. Cuando Hacienda era un escándalo, lo que hacía le llamaron agencia tributaria. Cuando ya los imputados son por las orejas, investigación. Y así vamos, pero vamos. Oye, y a todo lo que estáis contando, hay mucho ciudadano que se sentirá absolutamente decepcionado con la democracia en España si llega ese día, ¿eh? Es decir, si hay un juez independiente del Supremo que pide
imputar a Sánchez y el Congreso de los Diputados dice no se le juzga. ¿Por qué? Porque tenemos mayoría y queremos seguir cobrando y ganando dinero. Y eso Lezcano, el pueblo no lo va a aceptar, creo. Despertaremos, ¿no? Pues siento decirte que no vamos a despertar. No me Lamento digas. decirte, porque además lo hemos vivido en primera persona, yo lo he vivido en primera persona, tú puedes hacer una gestión maravillosa, traer 56 millones a tu ciudad, preocuparte de que no haya muertos, estar en la calle todo el día, que al final llega el momento de votar. Todo el mundo te lo dice, ¿eh? Todo el mundo habla contigo y te dice, es verdad, esto es una vergüenza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a la hora de votar, siguen pensando lo mismo. O soy de derechas o soy de izquierdas. No hay más, y consideran la derecha a PP y la izquierda a PSOE. Y el resto son los, digamos, que piensan un poco más, me da igual el que... resto sois sospechosos. Correcto, Eso sí. y me da igual que se llame Vox, que se llame lo que sea, ¿no? Me da igual. Al final, ese núcleo que vota es porque están tan hartos ya de ser tan de derechas y no encontrar esa política de derechas que acaban votando a Vox, ¿no? Pero luego llega Vox y depende de los municipios, porque los municipios la está liando gorda, la está liando parda en muchos municipios. Por lo tanto, al final llegamos a un momento que la gente acaba diciendo, porque a mí me lo dicen, me dicen, ¿cuándo vas a volver a la política? Y dices, de verdad tengo ganas de volver a la política para encontrarme que todos queréis votar y todos nos vais a votar, pero a la hora de la verdad votáis solo derecha e izquierda. Al final esto sí es un coto cerrado, ¿no? Si es un coto Pedro, cerrado. esto es lo de la casta que decía Pablo Iglesias cuando hacía ver que era del pueblo y era mentira. Lo de la casta realmente existe. Bueno, aquí a Miguel Ángel Lezcano, que tengo el gusto de conocerle virtualmente y me parece una persona estupenda, creo que cometéis todos el mismo error. Y cometéis el mismo error porque jugáis con unas reglas de juego que cuando os sobrepasan os lamentáis. Vamos a ver. En España existen oligarquías de partidos. Son los jefes de los partidos los que organizan todo. Lo demás son empleados del partido. Su figura es completamente irrelevante, completamente. Entonces, cuando es hora de decidir algo, no lo decide ni un militante, ni lo decide uno de los, el que está en la puesto 10º o 12º. Lo decide el jefe del partido. Es quien te pone en la lista, estás a sus órdenes y si te sales, te eliminan. Cuando la gente vota, vota, no elige. Vota listas confeccionadas por el jefe del partido. No elige a nadie. Todos los que están en el partido están a las órdenes del jefe del partido. Voto imperativo bajo las órdenes del jefe del partido. Si no votas, te multo, te expulso, te echo. La gente que sabe, ni derecha ni izquierda, porque eso no existe, porque lo que existe es socialdemocracia como ideología. La gente se guía por unos principios muy básicos de creer que unos son de derecha y otros de izquierda, votan listas cerradas, que es irrelevante quién esté en la lista, es irrelevante, da lo mismo que esté Albert, que esté yo. Yo mañana puedo aparecer en cualquier lista de cualquier partido, porque es irrelevante mi función y mi figura. Yo me aposté con una diputada de Vox en directo, que antes de cada votación parlamentaria yo sabía el resultado, porque yo ya sé la orden que le ha dado cada jefe del partido a todo su prole de diputados, porque son empleados del partido. Y estos son las reglas de lo que se llama en Alemania, y creadores de esto, Partienstat. El diputado es un eslabón técnico que no pinta nada, no depende del ciudadano, depende únicamente del órgano del partido, la ley de Robert Mitchell, la ley de hierro de las oligarquías. No vale para nada si no hay, ¿cómo se resuelve? Voto uninominal por distrito. Tú te presentas por tu distrito y te vota la gente a ti y te pide cuentas a ti. Y cuando hay algo que funciona mal, como en el DANA, tu diputado del distrito va y da la cara por ti en el Parlamento, sin obedecer a ninguna consigna del partido, que es quien le puso ahí, tiene que callarse. Ese es el problema, las reglas formales del juego. Y con este sistema, votar no vale de nada, porque el diputado no pinta nada. Sí, pero además a Pedro te lo voy a decir. Mira, yo era el secretario de organización de la Comunidad de Madrid, miembro del Consejo Nacional de Ciudadanos. Y lo que tú estás diciendo precisamente es con una persona que se enfrentó a su partido, que votó no cuando le decían que votase sí, porque beneficiaba a mi municipio,
y que mi municipio estuvo por encima de mis siglas. Me costó un enfrentamiento gravísimo. Albert conoce bien ese enfrentamiento y me dio absolutamente igual. Yo estoy para servir al ciudadano, no a mi partido. Y las reglas del juego que yo puse cuando decidí entrar en política, de hecho, cuando estaba en sindicalismo en la Guardia Civil, buscando mis derechos, las reglas cuando entré en política, que a mí se me respetó por parte de Albert Rivera, y tengo que decirlo así de clarísimo, era que yo en mi municipio me presentaba, colaboraba con el partido, pero que mi municipio iba a primar por encima de cualquier ideología. Por lo tanto, estoy completamente de acuerdo contigo en lo que estás diciendo, pero no todo pasa. Pasa sobre todo a nivel diputado y a nivel diputado autonómico y nacional. En los municipios son otra historia completamente diferente. Cierto, sí. Los municipios, claro. El problema de una Alcalá de Henares, por ejemplo, que son 200.000 habitantes, ciudad patrimonio de la Comunidad de Madrid, la más importante de la Comunidad de Madrid, resulta que te encuentras que un tanto por ciento son votos del pueblo, del municipio, o de la ciudad, como nos gusta a nosotros llamar, no pueblo sino ciudad, porque acá siempre ha sido ciudad, y el 70% corresponden al partido. Y ahí está el grave problema, que el español no sabe diferenciar que por Alcalá de Henares no se presenta Santiago Abascal, no se presenta Feijóo, no se presenta Sánchez. Claro. Se presenta un señor que se llama Miguel Ángel Ezcano, Albert Castillo o Pedro Gallego. Y hasta que el español no entienda eso, vamos a seguir votando derechas e izquierdas. Y para ellos, derechas e izquierdas siguen todavía con esa mentalidad de la época de Franco, en los que los rojos son la izquierda, sin distinguir ya ni siquiera el nombre del partido político, y los fachas son los de la derecha. Y entonces yo siempre he dicho lo mismo. ¿Por qué hay que votar partidos? ¿Por qué no votas personas? Albert puede ser de un partido que ideológicamente... No, Pedro, es que el sistema electoral está así y no lo van a cambiar nunca. Un español, un voto, que es lo que debería de ser, no lo van a permitir nunca. Efectivamente. Pues no nos quejemos. Efectivamente, si es lo mismo que yo digo cuando me dicen, joder, es que teníais que haber salido, digo, coño, pues haberme votado. Porque si todos los que te dicen que te van a votar te hubieran votado, hubiéramos tenido mayoría absoluta, hubiéramos cambiado la ley electoral, que me parece una aberración la ley electoral como está actualmente, y el sistema parlamentario y el sistema representativo de las comunidades, y que una comunidad tenga más diputados que otra, y que una comunidad que tenga al final por 5 diputados decidan sobre todo un Estado. No, señor. Vayamos a una regla, un tanto por ciento te tengas que presentar en toda España, y si no sacas representación, para eso está el Senado. Que el Senado a día de hoy es un cementerio de elefantes que no vale absolutamente para nada. Totalmente. Y es así de simple. Te están llamando para quitarte el último cargo que tenías después de lo que has dicho. Coge la llamada. Ya no me queda ninguno, ya. Este ya es directamente desde Moncloa, amigos, que tampoco me ofrecen nada. Son muy interesantes vuestras reflexiones porque van al fondo de la cuestión, al problema grave que tiene este país y que resolvería muchos de los pequeños problemas que no son tan pequeños y de los que hablamos aquí cada día. ¿Me permitís una breve pausa y seguimos? Estás escuchando Castellón Confidencial. Papá, ¿por qué bebes Vichy catalán? ¿Cómo que por qué bebo Vichy catalán? ¿Pero tú no sabes que a todo el mundo le gusta? Mira, ¿te has fijado en los cantantes? Siempre piden uno al salir al escenario. Ahora mismo personas de todo el planeta están pidiendo Vichy catalán. Y bueno, los influencers son todos fans del Vichy. Si hasta existe un emoticono, la gente lo pide siempre que hay que celebrar algo. Por eso a los deportistas cuando llegan a la meta se los dan de 2 en 2. Hay quien pide Vichy catalán debajo del agua. Bueno, hasta en la luna lo piden. ¿Qué? ¿Quieres probarlo? Vichy catalán. Cuando algo es genuino, se hace universal. Viene con la pretensión de cambiar el mundo, de mejorar España, de intentar poner un espejo frente a lo que estamos viviendo y ver con claridad lo que otros no ven e intentar explicar con expertos lo que otros no nos cuentan. Miren, yo como periodista quiero felicitar a los medios de prensa que han empezado el año con 10 millones de euros más que les acaba de regalar Pedro Sánchez. Y es curioso, solo a la prensa escrita. Y cuando le han preguntado a algún medio digital por qué a la prensa digital no, ha dicho es que es fácilmente manipulable.
Con lo cual, al país, al mundo, a La Vanguardia, a la ABC, a los medios de prensa, felicidades por esos 10 millones que acaban de recibir, que es parte de los 124 que van a recibir, dicen, para combatir noticias falsas, ya sabemos que es mentira, es para que no hablen tan mal de la familia, de Begoña, del hermano. Bueno, y en lugar de ponerlo en portada, que lo pongan en la página 3, abajo y a la izquierda, que ya no lo lee nadie. Es un poco eso. Aquí estamos con Pedro Gallego, nuestro ingeniero y bombero en Canarias, con Miguel Ángel Lezcano, el mejor vicealcalde que ha tenido Alcalá y además guardia civil, que eso ya es le honra. Y tengo cosas, hablabais de política, me llega información confidencial de que Yolanda Díaz está a punto de integrarse en el PSOE. No me extraña, llevamos tiempo diciendo que esto se acaba. Tienen una asamblea, Sumar, ahora en 2025, han cambiado del ideario parte del texto, han quitado todas las medidas contra la corrupción, las han eliminado porque, claro, no cumpliría ninguna Yolanda Díaz formando parte del gobierno más corrupto, que es el de Sánchez, y también han eliminado otras condiciones para cuadrar con el caso Errejón, para que nadie les diga, pero si con Errejón habéis hecho lo contrario de lo que dice vuestro argumentario. Yolanda Díaz es precisamente el ejemplo de lo que hablabas, Lezcano. Alguien que no le importa mucho las siglas, el partido, lo que quiere es tocar poder y ha ido traicionando partido a partido, persona a persona, desde Galicia hasta Madrid. Oye, y funciona. Es decir, ha llegado a vicepresidenta del gobierno y lleva años. Es el ejemplo de cómo los codazos, el arribismo y la falta de escrúpulos triunfan en este país. Y esta mujer gestiona miles de millones tuyos, míos, de Pedro en impuestos. ¿Qué puede salir mal, no? Por un momento pensaba que me estabas hablando de algún ex de Ciudadanos, perdona. Se me ha ido a la cabeza esto de que va de un lado a otro y se me había ido a mi ex partido, pero bueno, sí, bueno, es que hay personas así, da igual. Ten en cuenta que además los partidos... Mira, hay algo que está claro. Si al PSOE le interesa, Yolanda Díaz va a entrar a PSOE. Si no le interesa, por mucho que haga, le va a dar absolutamente igual. El sistema de partidos, ten en cuenta que tiene que alimentar, como tú has dicho, tiene que alimentar a muchas bocas. Y muchas bocas que se dejan en las carpas, hay familias, hay inversiones, hay dinero por medio. Entonces, bueno, ha tenido su etapa en otro partido. Pero luego ya otra cosa es unas nuevas elecciones donde tengas que volver a entrar a ese partido. Y lo vemos con muchos ex que les prometen muchas cosas, se cambian de chaqueta, pero a la hora de la verdad, cuando hay que confeccionar esas listas y digamos que no sobran los puestos a repartir, va a depender al final del propio PSOE, va a depender de Sánchez, así de claro. A ver, ¿quién la ha colocado ahí? ¿Cuándo ganó unas elecciones Yolanda Díaz en la vida para ser vicepresidenta? ¿Cuándo? Claro, está colocada por lo que está. Nunca fue votada para ese cargo, ¿no? Bueno, pues al final va a decidir Sánchez si sobran, digamos, los votos, que parece que no, para ganar en las próximas elecciones, que yo no descarto, y siempre lo he dicho, no descarto que vuelvan a ganar las elecciones. Sí, estoy contigo. Si sobran los puestos, pues al final igual tiene algún sitio. Pero yo no tengo tan claro que tenga esos sitios, y más con ahora Andalucía, que tienen que reformar todo Andalucía, hay que colocar gente, hay que intentar cerrar esa herida que se tiene en Andalucía por parte del PSOE. Madrid está como está el PSOE. Me gusta esto que has dicho, hay que colocar gente, porque al final es eso. Los partidos son agencias de colocación y no es que necesiten tocar poder por tocarlo, no, es para colocar gente y llevarse dinero público como agencia de colocación que son. Bueno, ahora te doy palabra, Pedro, pero quiero que antes escuchéis a Paco, Virginia, Juan y Pascual a la pregunta de qué hacemos con este gobierno. Digamos que este gobierno está, en términos taurinos, a punto de estocada, de volver el golpe. ¿Cómo nos controlaban y nos hacían felices esta gente en la pandemia?
saliendo a los balcones. Pues ahora salgamos todos a los balcones, porque la verdad es que lo hicimos una vez y lo hicimos muy bien. La idea es salir a los balcones como leones, no como ovejitas. Salir a los balcones como leones, a gritar, a rugir, a hacernos notar. A mí me gustaría para este 2025 ver a todos los implicados en todas estas tramas de corrupción del gobierno en prisión, pero que haya elecciones, pero que no salgan ni socialismo ni PP, que ahora mismo sí que hace falta una coalición fuerte que se ponga las pilas. Estas elecciones son un trullo. El 23J fue un fraude absoluto. Dice, ante la duda, nadie ha hecho públicas las actas. Ningún partido se ha puesto de acuerdo para decir vamos a hacerlas públicas. A mí me da que pensar que hay previos acuerdos que se deciden en logias y que una semana antes ya está todo decidido. Se repartieron el Congreso, se repartieron el Senado. Por la urna no echas a Pedro Sánchez. La urna, los jueces, la Guardia Civil, él les paga a todos. Todos están en su mano. Es imposible echarlo de esa forma. Dice que no con la cabeza cuando ha dicho Guardia Civil, ¿verdad, Miguel Ángel? Es de lo poco que nos queda, ¿no? Correcto, la Guardia Civil siempre ha sido y será independiente. Otra cosa es que haya corruptos dentro de la Guardia Civil o haya jefes que tengan ciertos poderes, como el comandante que han pillado hace poco, que al final son personas. La Guardia Civil, gracias a ellas, o a la Policía Nacional, es la que descubre a todos estos corruptos, a todos estos sinvergüenzas que nos roban, y siempre será independiente. Otra cosa es que haya corruptos dentro de la Guardia Civil. Ahí sí tengo que hacer esa corrección, porque las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son independientes, guste o no guste. Pedro, a todas las opiniones, lo del referéndum o elecciones generales, que hay quien lo pide, pero nadie lo ve claro. ¿Este 2025 esto se acaba o no? Que es la pregunta del millón. Bueno, a mí no me gusta hacer predicciones de ese tipo para, no sé, intentar solucionar un problema que a mi juicio es un problema formal, porque la alternativa que viene es quizá peor. Figúrate lo que estoy diciendo, que lo que ya tenemos. Figúrate la alternativa que viene, que es nada menos que Feijóo, un pusilánime y un oportunista puro de poder, exactamente igual que el PSOE, porque hay que recordar, antes has citado al PSOE, ¿sabes cómo llamó Lenin al Partido Socialista en su obra, creo que es el Partido Socialista y la Guerra, y su actitud ante la guerra? Le llamó el Partido de los Liquidadores, oportunismo puro de poder. Él ya se dio cuenta cómo abandonaban la lucha revolucionaria por integrarse en el sistema y repartírselo todo. Eso es el socialismo. Y en eso está el Partido Popular. O la gente que se cree, pero qué derecha, pero compara lo que hace uno y otro en cualquier faceta de lo político o la política. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay? Yo creo, hablemos claro, el PP de Feijóo es socialdemócrata, estamos de acuerdo. Por supuesto. Y Sánchez no es socialista, Sánchez es comunista o podemita. Esa es la política que está practicando. Es decir, aquí se mezclan las siglas, bueno, y de obrero español tiene muy poco, pero se mezclan las siglas como Esquerra Republicana. ¿Qué tiene de Esquerra ser racista, xenófobo, discriminador, quedarte por encima del resto de comunidades? ¿Esto es de izquierdas ahora? Es decir, aquí las siglas son todas mentira, Pedro. Hay muy pocas. Desde luego, ¿por qué? Porque para que las siglas valgan algo, esto es un error que cometen mucho, tengo amistad con Santiago Armesilla, he visto que alguna vez ha aparecido en tu podcast Roberto Vaquero, y este es el error que cometen mucho, que sigan la teoría de Gustavo Bueno, de la taxonomía de izquierdas y derechas. Vamos a ver, para que haya ideología, que es a lo que vas, tiene que haber libertad política. Si no hay libertad política, ¿de qué ideología estamos hablando? Pero si aquí entre tú y yo y Miguel nos repartimos todo, ¿pero qué ideología? Pero si aquí se sientan los 4 oligarcas y se lo reparten todo, se reparten el gobierno, el parlamento, los jueces, designan los parlamentos autonómicos, los candidatos de todo tipo. ¿Pero qué ideología? Esto es reparto del botín. Esto es en lo que se convirtieron los estados de partido. Qué pena un hombre
cognitivamente y como juez fue bueno, que fue el primer juez del Tribunal Constitucional, Manuel García Pelayo, que luego acabó muy mal en Venezuela, tuvo que irse. Este hombre escribió El Estado de Partidos, emulando la doctrina alemana, haciendo un recorrido, considerando que la única democracia posible en la actualidad, esto es del año 80 y pico, era a través de los partidos políticos. Pero si es que los partidos políticos son órganos del Estado, financiados por el Estado. Tú con tus impuestos, Albert, financias a Esquerra, a Bildu, a Vox, al PP, al PSOE, a los oligarcas de cada uno de esos partidos que se nutren de los fondos del Estado para colocar a su gente y tener sus desempleados. Si es que esto es un auténtico dislate, un auténtico disparate, sumado a que tenemos una carta otorgada, que es la del régimen del 78, donde las reglas formales permiten disparates de que haya dentro del Estado partidos que defiendan la separación del Estado. Sí, sí. Si es que esto es, Bueno, no hay por dónde cogerlo. Y que ahora gobiernan España. Más mensajes escuchamos sobre los militares. Aquí hemos tenido varios mensajes de madres de militares que dicen: mi hijo cobra 1.100 euros al mes, se ha de pagar el uniforme y no se puede vivir bien. Escuchamos Fabián y Eli. Las unidades logísticas del ejército están constituidas como unidades interarmas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hay personal de infantería, de caballería, de artillería, de ingenieros, ¿no? Según lo veo yo, es el grave problema que tiene. Ahí lo que hay es un batiburrillo de mentes, ¿no? Donde los altos oficiales, es decir, desde comandante a coronel, muchos de ellos han hecho un curso de logístico, pues tienen una idea, ¿no? sobre lo que es eso, pero luego el resto de personal son, pues, como te he dicho antes, ¿no? de cualquier arma. Los militares no es considerado profesión de riesgo, los actores sí. Cobran lo pasan a la reserva, por así decirlo, con 45. Tienen que estar disponibles 24 horas al día. Lo que yo no entiendo es cómo no nos han invadido ya. Es absurdo, pero es real lo que dice esta buena amiga Eli. Un militar no es profesión de riesgo en España. Un policía tampoco. Un guardia civil tampoco. Pero Antonio Banderas sí. ¿Me entienden? Esto es la realidad, ¿eh? O los Bardem, toda la familia profesión de riesgo. Pero Lezcano no. Es muy triste, estamos muy locos. Pero es real. Sí. Bueno, Ignacio, sobre Rafael, rápido, conciso, el cantante que se fue al hospital, como saben, y ojalá se recupere. Enhorabuena, Rafael. Acaba de recibir el alta del hospital 12 de octubre. Perteneciente a la Sanidad Pública de Madrid. También me alegré cuando le dieron de alta a Almodóvar, del hospital privado Ruber. ¿Qué hacía Almodóvar en la Ruber y Rafael en el 12 de octubre? Ahí lo dejo. Bueno, Rubén, registro de turistas, es una locura. Cuando venga la gente en vacaciones de verano a España y empiezan a pedirle todos esos datos, o se los pidan de antemano, se marcharán a otro país. Porque nadie, en su sano juicio, está dispuesto a dar todos esos datos en ningún hotel. Estamos de acuerdo. Fraguas hace un reconocimiento a alguien que nos dejó estos días, Dalmacio Negro, politólogo, filósofo, catedrático de política e historia. Es el padre de Almudena Negro, del Partido Popular, alcaldesa de Torrelodones. Desde la transición hasta hoy, 2 hombres han doblado la verdad impuesta. Han pintado la cara al político traidor y han descubierto la trampa y la miseria de este sistema de gobierno y de este criminal formato de Estado. Son don Antonio García Trevijano Forte y don Dalmacio Negro Pavón. Este último falleció el día 23 y con él se va la semilla de la libertad política. Espero que quienes quedamos aquí ya seamos brotes y que con el tiempo la sociedad civil española les ponga en el sitio que les corresponda, vestidos de autoridad moral, de verdad heroica y de referentes para futuras generaciones. Qué grande es Fraguas. García Trevijano, maestro tuyo, Pedro. Sí, un íntimo amigo y tuve la suerte de además cultivar una amistad personal muy grande. Y Dalmacio Negro, pues estuve en el homenaje a Gonzalo Fernández de la Mora,
pues poco más de un mes antes de su fallecimiento. Había quedado en ir a verle ahora en Navidades, a saludarle a su casa, una persona entrañable. Bueno, pues son de las dos únicas personas que realmente, bueno, mi maestro García Trevijano ya desde la transición, antes de la transición, organizó la Plata Junta y ya adelantó lo que se venía. Y Dalmacio Negro, desde un punto de vista más académico, no desde la acción política, como hizo García Trevijano, que lo hizo en las dos vertientes, pues lógicamente denunciaba este sistema de partidos, que es la corrupción que nos ha llevado al punto en el que estamos, las reglas de juego formales. Sí. Y que a veces se rompe esa consigna, lo estamos viendo en El Salvador, en Argentina. ¿Puede llegar eso a España? Esa es la pregunta. Ojalá llegue algún día un golpe en la mesa. Y no nos olvidamos de la gota fría. Miren, han pasado un año, ¿verdad? Estamos ya en el 2 meses y algo de la gota fría de la riada y un nuevo año. Y a día de hoy hay 150 garajes inundados, 6.000 ascensores llenos de agua, gente que no puede bajar de su casa porque no puede bajar escaleras o subirlas, a día de hoy, 2 meses después. Y luego vídeos que provocan mucha inquietud, como este que me ha llegado por 20 lugares. Están falsificando los certificados de defunción. Todos los que estáis aquí, por si no habéis tenido fuerzas en verlo, están falsificando las fechas y los motivos. No están registrando los datos como ahogados. Están poniendo en las autopsias accidentes de tráfico, muertes naturales. No me lo han contado, es mi caso. Juan, Valentín y Víctor piden información. Alberto, yo estaba oyendo a Dani de Desocupa que dice que hay mucha gente que murió en la Dana, que toda la gente que murió en los coches o encerrada en coches, en vez de ponerla como muertos por la Dana o por culpa de la Dana, están poniendo que han muerto a causa de accidentes de tráfico. ¿Cómo es posible que el gobierno haya dicho que solo han fallecido unas 200 personas por lo de la gota fría en Valencia, cuando ha habido 28.077 peticiones de ayuda por fallecimientos de familiares? He escuchado que están metiendo los muertos de la Dana como muertos de tráfico, como si fueran accidentes de tráfico. ¿Lo podéis investigar? A ver, datos. Es cierto que ayudas por fallecimiento ha habido 28.077 peticiones, pero esos son familiares alrededor de un fallecido. No significa que hayan muerto 28.000 personas. Pero que han muerto más de 220, seguro. Y que algunas no se encontrarán jamás, también. Nos lo dijo desgraciadamente aquí Cabrera, el forense, que ha estado en 1000 historias. Hemos consultado esto que denuncian. Si es cierto que alguien, por ejemplo, que muere dentro de un vehículo de un traumatismo, no está calificado como muerto de la gota fría porque no muere ahogado. O si un golpe de un tronco, aunque sea porque te lleva a la riada, también no se califica como tal. Lo hemos consultado a militares, a Guardia Civil, a Ricardo Ferris, que fue jefe de policía de Valencia y ha ayudado, y al propio forense Cabrera. Nadie me da información de que eso sea cierto. Nadie a día de hoy me dice que eso haya ocurrido. ¿Que pueda ocurrir? Lo vamos a investigar. A ver, este gobierno tiene todo menos veracidad en sus datos. Desde la pandemia nos están engañando con las cifras de muertos. Por tanto, es muy fácil que pueda ocurrir. Pero hemos de estar seguros, al menos yo creo que es mi obligación. Y las fuentes consultadas, nadie me dice que eso sea verdad. Yo no sé, Pedro, si de bomberos de la zona te ha llegado algo más sobre esas causas de muerte. Sí, lo que sé, por ejemplo, al ver que era cuando se encontraba un fallecido en las labores de búsqueda o rescate, inmediatamente había que avisar a la UME. Y eran los que se hacían cargo del cadáver. O sea, no
no había una extracción y un traslado de los fallecidos por parte de bomberos, sino se encargaba la UME y ellos eran los que hacían, a partir de ahí, pues la secuencia de mando que tuvieran. Ellos son los que centralizan. Bueno, me permitís. Luego, Esperanza me ha enviado un correo tremendo y yo no sabía esto. Hacienda no devuelve lo que debe a los jubilados. Dice, hemos estado cotizando a la Seguridad Social y a la vez como mutualistas. Se nos dijo que había que presentar una reclamación porque una sentencia del Supremo decía que ambas cosas eran incompatibles, de manera que el Estado te debía una cantidad. Hacienda dijo que sí, que rellenáramos el formulario telemático y nos lo devolverían en 6 meses. Bien, han pasado mucho más. Por teléfono es imposible que nadie te dé explicaciones y ahora nos llega la noticia, hemos confirmado que es así, que Hacienda invalida el cuestionario y no sabemos si nos van a pagar o no lo que hemos pagado de más. Esto es un robo a mano armada. Esperanza, vamos a mantener el tema porque nos parece escandaloso. ¿Cómo puede ser, Lezcano, que un gobierno que se gasta dinero a manos llenas para comprar periodistas, para 1000 historias, luego racanee lo que es suyo un pensionista? Vamos a ver, cualquier administración te lo va a hacer, porque para empezar te va a denegar todo, pero sí le diría que consulte una asesoría, porque respecto al tema este de los mutualistas, se están ganando ya muchas sentencias y se están pagando. Eso sí, hay otras que están mal reclamadas o no saben cómo hacerlo y se están perdiendo. Por lo tanto, de hecho, aquí en Alcalá de Henares, te pongo un ejemplo, hay un movimiento grandísimo entre los pensionistas en los cuales precisamente a todas esas mutualidades, hablamos de mutualidades de hace muchísimos años, que hay mucha gente que ya no la tiene, no es a todos los pensionistas en general. Sí, sí. Yo recomiendo ahí que se pongan en manos de un profesional porque lo ganarán. Porque cualquier recurso que presentes a la administración, cualquiera, y desde una multa de tráfico a cualquiera, siempre te lo van a denegar. Siempre. ¿Por qué? Porque la gente no se aburre, no sigue recurriendo y al final esos procedimientos son dineros que cobra el Estado. Está muy Eso bien es que lo norma diga. de cualquier administración. Un buen consejo es ese. Un abrazo a Mabel que dice, es cierto, Correos envía ayuda a la zona cero de la Gota Fría, pero solo si son paquetes de hasta 30 kilos de peso. Pero sépanlo ustedes, por ejemplo, Mireia Alzaga, le informamos de ello y ha enviado un robot de cocina, un microondas y unas fuentes de porcelana. Tenemos una dirección en la zona cero del amigo Alejandro Alonso en Benetúser. Si nos la piden, se la damos, se la doy también públicamente, pero si quieren lo haremos en privado. ¿Quieren enviar algo a la zona cero y no es un armario ni una cama? Pues Correos lo manda gratis. Es lo primero bueno que hace Correos en 5 años. Calle Maestra Carmen Benajever, número 2, Benetúser, código postal 46910. Lo repetimos en privado si tienen a bien mandar cosas. Luego ya está el colchón, los canapés, la ropa que Ana quiere mandar, pues le hemos dado la dirección también para que lo haga. Vamos a redacción. Susana Gas, últimos mensajes. Pues sí, Albert, estamos aquí en la redacción de Castellón Confidencial. Os mando un saludo. 2025, empezamos un nuevo año, esperemos que sea muchísimo mejor y además estamos recibiendo un montón de mensajes y un montón de opiniones y también un montón de felicitaciones. Por ejemplo, es el caso de Rosa8994 que nos escribe desde Suiza y nos dice feliz año y que los Reyes Magos se lleven a estos corruptos que nos costará muchísimos años recuperar estos 2.251 días de expolio. Nuria Macha dice que herencia vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros descendientes, con lo que nos están dejando este gobierno y sobre todo estos ilegales. María nos explica que la semana pasada, y sí que es cierto, muchas personas nos dijeron que en la zona cero pues faltaban ascensores, vamos, que los ascensores estaban averiados y que había gente incapacitada para poder bajar a la calle. Ella nos comenta
María, que tiene una oruga salvaescaleras. La estáis viendo en estos momentos. Ella lo Sí. compró para bajar a su madre, pero desgraciadamente pues falleció y la tiene en casa. La tiene puesta a la venta, pero después de lo que ha pasado con esta desgracia que la estáis viendo, pues ha decidido donarla para ayudar a alguien por si se pudiera, pues en algún momento, pues ese servicio para ayudar y bajar a la gente, que es lo más importante, y gente realmente que lo necesite. Aquí hay una cosa, que ella vive en Elche y que tendríais que venir a buscar lo que es la oruga salvaescaleras. Muy bien. Bueno, pues la estáis viendo en estos momentos, nosotros nos ponemos en contacto con ellos y vosotros nos escribís para poder gestionarlo si de alguna manera podemos hacer ese traslado. Pedro también nos dice que entre los propósitos del año nuevo, y debido al martilleo de Pedro Sánchez con esto del cambio climático, que aconsejaron que utilices coches eléctricos fabricados en España, se ha comprometido a dejar su vehículo diésel de 8 años que utilizó para ir al trabajo, siempre y cuando pone una condición, que para eso el presidente tiene que dar ejemplo, y para dar ejemplo debería dejar de viajar en el Falcon. Luego tenemos los miembros. Acordaros que podéis haceros miembros. Nosotros hemos hecho un vídeo explicativo al inicio del programa. Es muy fácil y podéis haceros miembros perfectamente. Por ejemplo, uno de ellos es Maribel Sánchez, que nos dice que Valencia, y que ella está en Valencia, sigue viviendo un infierno. Los políticos han demostrado lo que son y para lo que sirven. Son tiempos en los que se separa el grano de la paja. Joncar dice que solo por conocerte este año ha sido un año para él de luz y que es muy importante seguir este espacio. Muchísimas gracias. Y una... también miembro dice que en el 2024, Pedro, concretamente, dice: le descubrí a usted, Albert Castillón. Mis días no fueron buenos. Creo que ha sido mi peor año, 2024, pero desde que lo he descubierto, todo ha cambiado. Han sido para mejor. No vamos a perderle a usted de vista. Todos los que estamos aquí les tenemos muchísimo aprecio y en especial yo. Y ojalá se cumpla todo lo que se está escuchando. Feliz año para usted y para todo el equipo. Muchísimas gracias. Nosotros aquí, desde la redacción, seguimos recibiendo mensajes y opiniones y, por supuesto, desearles un feliz año y que les traigan muchas cosas los Reyes. Muchas gracias. Aún queda para los Reyes, aún queda un poco. ¿Has pedido algo especial, Pedro, para los Reyes Magos o no? Bueno, no suelo pensar o creer en la esperanza, más bien yo soy materialista, no soy idealista, pero desde luego lo que sí seguiré luchando y apoyando a cualquier persona que emprenda acciones contra esta oligarquía y contra este sistema corrupto, que es de lo que se fundamenta pues mi lucha política y las acciones que promuevo, que fundamentalmente, antes nombró Miguel, pues es el cambio del sistema electoral. Nosotros diseñamos en su momento un sistema de distritos uninominal, es decir, cambiar las reglas de juego, y esa es la lucha, y gracias a tu espacio también que me da voz, pues es la que intento proyectar en mis intervenciones, y por lo menos que se vaya creando una masa crítica que sea al final la que arrastre al resto y podamos tener un espacio y un periodo de libertad política y poder realmente tener ideología. Está muy bien, pero dentro de un espacio de libertad política, no lo que hay ahora mismo, que es un sistema corrupto formal. O sea, la corrupción es formal, no es accidental. ¿Y tú, Lezcano? Bueno, pues yo diría que paz, felicidad, todas estas cosas, pero realmente lo que pido es que el 2025 sea mejor que el 2024 y a nivel político, como bien ha dicho Pedro, que realmente el ciudadano empiece a pensar por sí solo y empiece a dejar de creer todo lo que escucha y empiece a analizar, porque por desgracia han dejado de tener ese conocimiento, esa historia política realmente para poder analizar por sí mismos. Y les es más importante lo que diga un influencer, sea verdad, sea mentira. De hecho, en el libro que estoy escribiendo hago referencia a ello. Creo que hay que cambiar, como dice Pedro, completamente el sistema. Creo que debe de ir de abajo arriba, no como de arriba abajo. Creo que los municipios no tienen nada que ver con lo que es ser diputado autonómico, diputado nacional, que son los que se están dejando, y lo hemos visto en Valencia, los que se están dejando la piel junto al ciudadano. Y sin embargo son los menos importantes para cualquier partido político. Por lo tanto, creo que los partidos políticos hay que empezar a construirlos desde el municipalismo, desde abajo hacia arriba. Y el que quiera estar arriba, como bien dice Pedro, que se lo gane en la calle. No como hasta ahora, que imponen desde arriba a los ayuntamientos, a los alcaldes. Y si no eres
afín al partido o no eres fiel discípulo del partido, te intentan cambiar. Conmigo tuvieron la mala suerte que me enfrenté a ellos. Bueno, me temo que tendré que pasaros los teléfonos porque pensáis muy parecido y seguro que os podéis apoyar mutuamente. Tened en cuenta algo, y hoy es el primer programa del 2025. Somos 3 individuos peligrosos, sospechosos y seguramente para el gobierno antisistema. Con lo cual, y con cuidado, porque estamos justo contra la corriente habitual y en la trinchera, y eso es peligrosísimo con un gobierno como este. Un abrazo, feliz año, chicos. Gracias por vuestro tiempo, un placer. Un fuerte abrazo a todos. Fuerte abrazo. No se me vayan porque llega Paco Álvarez. Sí, ¿qué pasa con Franco? ¿A qué vienen los 100 homenajes, el primero dentro de unos días? ¿Qué papel tuvo el PSOE en el franquismo? ¿Luchó contra Franco? ¿Estuvo en la cárcel por defender la democracia? Lo averiguamos todo en un minuto. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Con Teletaxi llegar a tu destino es más fácil que nunca. Marca el 91 371 2131 o escríbenos por WhatsApp a este número. Teletaxi te ofrece precios cerrados y transparentes para que viajes con tranquilidad y sin preocupaciones. O si quieres, descárgate nuestra aplicación Pide Taxi para pedir tu taxi de manera rápida y sencilla. Teletaxi es tu mejor opción en cada viaje. Este año que acabamos de inaugurar tendremos que acudir muchas veces a la historia para evitar bulos y mentiras oficiales, la mayoría lanzadas desde el gobierno central. Es algo que Sánchez y su equipo hacen con mucha naturalidad. Igual que en Cataluña se hizo para justificar el nacionalismo y se explica una historia de 1714 y que no es real, en el resto de España está ocurriendo cada vez más. Miren, se programan, como saben, 100 actos para recordar que este 2025 hace 50 años que Franco murió en la cama. 100 actos. El primero es el día 8 de enero, ya mismo, la semana que viene, en el Museo Reina Sofía. Como saben, han escogido una fecha en la que el rey Felipe no puede asistir. Hace meses que tiene una entrega de despachos de embajadores y posiblemente han escogido la fecha para que no asista y algunos le califiquen de franquista. Bueno, los juegos de Sánchez, ¿qué le voy a contar? Pero más allá de la propaganda, porque esto es propaganda, ¿qué hizo el PSOE para combatir contra el franquismo? Miren, los que tenemos mi edad, yo viví la muerte de Franco con 12 años. Yo recuerdo las manifestaciones a las que acudía con mi padre y los grises. La afición de mi padre, que era mecánico de coches, era la fotografía y yo le acompañaba siendo un niño a fotografiar las cargas policiales, las manifestaciones. Era un momento de liberación para este país por parte de muchos, una ilusión que hemos perdido, también le digo. Pero ahí yo no veía las banderas del PSOE en esas manifestaciones, yo no recuerdo, pero que nos lo diga un historiador de prestigio. Mi querido Paco Álvarez, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues aquí, empezando el año, pues como lo hemos acabado, hablando del francomodín. Oye, pero tú también viviste un poco, aunque sea de refilón, sí, siendo muy joven, el franquismo, ¿no? Sí, cuando Franco se murió yo tenía 10 años, nos llevamos solo ese poquito, o sea que... Sí, sí. Pero sí, hombre, aparte de eso, evidentemente lo he estudiado. Lo primero, terriblemente triste, es que dediquemos... ni un minuto, me refiero al Estado, el gobierno, ni un minuto ni un euro a celebrar o lo que sea que se murió, como muy bien has dicho, Franco en su cama. O sea, cuando, por ejemplo, en el 2025 se cumplen, por otro lado, 500 años de la batalla de San Quintín en la que cogimos preso al rey de Francia. O sea,
Quiero decir, si hubiera sido al revés, si se cumplieran 500 años de que los franceses habían cogido preso en una batalla a un rey nuestro, pues imagínate los fastos que habría en París. Aquí no, aquí vamos a hablar de Franco, que es una estupidez, una esquina de nuestra historia, algo que pasó hace 4 días y además, como has dicho también, para lo que quieren es reescribir la historia. O sea, el PSOE, con respecto a Franco, es que no sirve para nada. O sea, quiero decir, el PSOE del interior prácticamente desapareció en 1945 cuando se detuvo a su ejecutiva. Parece ser, eso no lo puedo decir a ciencia cierta, parece ser que con datos que se filtraron desde el exterior. En el exterior, a partir de 1950, cogió el poder del PSOE y la pasta que había Ricardo Llopis, que estuvo ahí pues todo el tiempo hasta que hubo que sacarle con agua caliente. Lo que pasó con el PSOE del interior, con respecto al del exterior, fue que empezaron a discutir unos socialistas con otros. Hasta el punto de que, por ejemplo, en una de las reuniones del Partido Socialista se presentaron dos Madrid, el Partido Socialista de Madrid representado por un tío y el Partido Socialista de Madrid representado por otro tío. Estos señores solían pagar ellos las cuotas de por lo menos 500 compromisarios para poder mantenerse en la ejecutiva del Partido Socialista, pero ninguno de estos, que por cierto también pactaron con los monárquicos y con otros, los del interior, ninguno de estos tuvo luego ningún cargo ni ningún problema ni con el franquismo ni ningún cargo en el PSOE. A partir de, digamos, las cosas empiezan a cambiar a partir de los 60, cuando Enrique Tierno Galván, del que nos acordamos todos, profesor universitario, que y ningún problema tuvo con el franquismo, se funda lo que se llama el Partido Socialista del Interior, para separarse de Llopis, para separarse del inmovilismo, que era como se llamaba la corriente de Llopis. A partir de esto, también Pablo Castellano, que también lo recordaréis, histórico socialista, senador, tampoco tuvo ningún problema con el franquismo. De hecho, se presentó a las elecciones del Colegio de Abogados en una lista en la que iba también Gil Robles, con lo cual, quiero decir, no es que sea, y esto lo sé entre otras cosas porque Pablo Castellano fue vecino mío, o sea que no solo lo sé por la historia, sino porque me lo contó y dijo, hombre, pero no tiene nada que ver. Y digo, hombre, ya, pero como que no queda... Dice, en esa época éramos posibilistas, vale, posibilistas. Entonces, digamos que todo va así más o menos hasta que, claro, surge la gente de Sevilla, los andaluces. Los andaluces se dan cuenta que donde está la pasta es en la Internacional Socialista y que lo que tienen que hacer es que la Internacional Socialista les financie. ¿Qué es lo que hacen? Por un lado, empiezan a pagar cuotas de afiliados que no existen. Hay que tener en cuenta que en esa época los afiliados no eran nominativos por motivos de que no fuera a caer. Claro, una lista en manos de la policía. Eso por un lado. Y entonces llega un momento que tienen la mayoría del Partido Socialista, de todo, del de fuera, del de dentro, del de en medio. Y por otro lado se dedican a hacer cosas que por ejemplo, lo contó Carrillo en sus memorias, que se dedicaban a hacer pintadas, incluso pintadas grabadas en vídeo en las que se veía, y fotos, en las que se veía incluso a Felipe González y Alfonso Guerra haciendo las pintadas, y esto lo mandaban afuera como diciendo, mira, está toda Andalucía lleno de pintadas. Y Alfonso Guerra le contó a Carrillo que esas pintadas las hacían en el interior de garajes y luego las tapaban. O sea, era puro teatro para conseguir financiación de la Internacional Socialista, simulando ser activistas contra Franco, que no lo eran. Superactivistas, que no lo eran. Entonces, quiero decir, es más, es que desde el Pardo a este PSOE nuevo lo llamaban el clan de la tortilla. ¿El clan? ¿Por qué? Porque estaba muy impregnado de policías y todo lo demás, y esta gente se juntaba mucho pues yendo al campo a hacer picnics y todo eso. Y entonces Franco, desde luego, no estaba dispuesto a que Carrillo o la Pasionaria, digamos, siguieran ahí dando guerra contra el franquismo una vez dejara de existir Franco. Pero no les importaba mucho lo del PSOE, porque, bueno, pues eran jovencillos de pelo largo, que tampoco hacían nada. Y de hecho, uno de los problemas del PSOE cuando se acabó el franquismo fue que no tenían presos que enseñar.
O sea, quiero decir, había presos del PC, había presos de la UGT, la UGT de Comisiones Obreras, cuando se abrieron las cárceles en Carabanchel, ¿había algún socialista? No. Pablo Castellanos había vivido muy bien. Enrique Mújica había vivido muy bien. Enrique Tierno Galván, eso quiere decir, un tío que fue profesor toda la vida, profesor universitario, y nadie le dijo, oye, ¿qué estás enseñando ahí? ¿Estás enseñando socialismo? En fin. Entonces, nada, o sea, quiero decir, el PSOE y Franco es que no tiene nada que ver. Y de hecho, insisto, es que alguien me busque un líder del PSOE que saliera de la cárcel de Carabanchel o que hubiera sido después del 50 o en los años 60 o 70 que hubiera estado en la cárcel o que hubiera sido, no sé, detenido por los grises, como has dicho. Ni uno. Es tremendo. Entonces, claro, ahora hay que inventarse la historia para que parezca que ellos son los héroes y que lucharon contra el franquismo. Pues no. Y es mentira. Bueno, es curioso porque además Sánchez ha creado, siempre que pueden, crean un comisionado. Cuidado porque eso es un chiringuito más. Tenemos 12 comisionados. Para organizar los actos del 50 aniversario de la muerte de Franco. Solo les digo que el jefe del comisionado no han querido dar el nombre, pero cobra 80.000 al año. Así sí que sigue el negocio de los comisionados en este país. Bueno, esa es la realidad y seguiremos hablando de ello porque los actos se van a producir. Como digo, el primero la semana que viene, pero es solo el inicio y la lista, más de 100 actos. Que además, ¿tú crees que el rey debería acudir a alguno o no? No, es que esos actos no deberían de existir, deberían de ser actos del PSOE, que los pague el PSOE si quiere para inventarse su historia y tal, pero no deberían de ser actos de Estado. Es que no... Quiero decir, es que Franco está muerto y enterrado. Y como decía, no sé si fue Miguel Bosé, estaba más muerto en los años 80 que ahora. Al único que le interesa que estemos hablando de Franco es efectivamente a Sánchez. Entonces, yo creo que le deberíamos hacer el vacío. Hay una curiosidad que me contó Carmen Martínez Bordiú la conocí, hicimos algunas entrevistas. Y luego reflejó en su libro Nieves Herrero, en la entrevista que hizo a Carmen Franco, a la hija, ¿no? de Franco. Y es que Juan Carlos, el rey, cuando decide romper el juramento de las leyes del movimiento y aplicar la democracia, la familia Franco estaba muy preocupada de que fueran a por ellos, ¿no? Los herederos, hijos, etcétera. Y Juan Carlos, el rey, le prometió expresamente a Carmen Franco, a la hija, que no la iban a tocar ni un pelo, que la iba a proteger con todas las fuerzas de la monarquía en aquel momento en España, a ella y a todos los herederos de Franco. Es decir, esa protección se ha producido hasta el día de hoy. Han seguido viviendo aquí los familiares, haciendo sus negocios, etcétera, sin mayor consecuencia. Espero que ahora eso no se rompa. Oye, tengo también un vídeo de Isabel que quiero que veas, nos lo mandes, oyente del programa, y expresamente te pregunta a ti para que le ayudes. Es un vídeo, una entrevista a Iñaki Perurena. Iñaki Perurena es el levantador de piedras más famoso, es muy averzale y, claro, el hombre levanta piedras, de historia sabe menos. Y dice esto. Consideras euskaldun, ¿no? Porque claro, vives en... No es que me consideres, vives en Navarra. Sí, ¿y? Para el resto del mundo no eres vasco, eres navarro. Ya. Y Navarro pertenece a... Pero en un momento, cuando Navarra llegaba hasta Castrodiales, los castillos de defensa del Reino de Navarra estaban entre Burgos y Santander, y uno de ellos se llama Arreba, que quiere decir hermana en euskera, y era todo Navarro. Y en un momento, el año 1200, cuando Castilla conquista a Navarra, un territorio que es prácticamente parecido a la actual Euskadi, sus habitantes dejan de ser navarros para ser castellanos, pero son vascohablantes.
La entrevista es más larga, pero defiende que Navarra era vasco o que el País Vasco era navarro y que esto de separar País Vasco y Navarra es cosa del 1200 y las tropas castellanas. ¿Me quieres aclarar si alguna vez en la historia Navarra fue el País Vasco o el País Vasco fue Navarra? Pues mira, Navarra, o el reino de Pamplona, que es como se llamaba a partir de que Sancho Garcés, fíjate, nombres y apellidos muy vascos, Sancho Garcés, en el 912 funda el reino de Pamplona. Pamplona es una ciudad que hicieron los romanos, que la fundó Pompaelo se llamaba, ¿no? Entonces, quiero decir, partamos de esa base. Una ciudad fundada por los romanos, un rey que no es vascón, funda ese reino. Vale. Desde entonces, desde ese 900 hasta hoy, Navarra y el País Vasco moderno han sido lo mismo durante 60 años y no consecutivos. Solo. Absolutamente solo. A ver, de ser algo, tendría más sentido que el País Vasco fuera parte de Navarra. No al revés. Ahora mismo, quiero decir, el problema que hay con Navarra es que Navarra es el Lebensraum, ¿no? Es el espacio vital que quieren los nacionalistas vascos recuperar. Navarra y Parralde, que es como llaman a la parte de arriba, ¿no? De Francia. Que el Ducado de Baskonia, por cierto, era esa parte. O sea, quiero decir, aquí mezcla tres entidades. Navarra, que sí, que es un reino que si quieres puede ser de origen vascón. Los vascones eran una tribu íbera. Cuando él dice pre-indoeuropea, fíjate que tiene mucho cuidado de no decir íbera, porque claro, en teoría los vascones son los hispanos más puros, los que se mantienen más puros. Bueno, se habla el mejor castellano por allí, dicen. Sí, por supuesto. Claro, luego la gente que vivía en el actual o en el moderno País Vasco eran los autrigones, caristios y bárdulos, que eran tres tribus celtas, no preindoeuropeas, no vascas. O sea, no vascas. Y sí es verdad que puede ser que a finales del Imperio Romano los vascones invadieran esa parte, o posiblemente o antes ayudando a sus aliados romanos, porque los vascones eran aliados de los romanos. Entonces, eso es así. Y luego en el resto de la historia, insisto, hubo 60 años sumando 2 periodos en los que el actual País Vasco fue parte de Navarra. El resto del tiempo fue parte o del Reino de Asturias, o del Reino de León, o del Reino de Castilla. Es más, los vizcaínos eran los que formaban siempre la vanguardia del ejército de Castilla. Siempre, en la Edad Media. Era un honor para ellos. De hecho, fue tanto honor que Carlos I nombró a todos los vizcaínos hidalgos, nobles. Y Carlos II a los guipuzcoanos. O sea, quiero decir, esto es, como siempre, traer de los pelos una cosa... Es difícil ser más español que un vasco, me estás diciendo. Exacto. Sí, creo que, no sé, fue Unamuno que dijo, soy vasco y por eso doblemente español, o algo así. Claro. Pero es verdad, o sea, incluso ellos tienen leyendas que hablan de que son descendientes de uno de los hijos de Noé, que vino a poblar Hispania. O sea, no sé, o sea... Insisto, Navarra es una cosa, los vascones es otra cosa, anterior a Navarra, y el País Vasco es otra cosa que es totalmente posterior. Sí quería aprovechar para dejar una nota sobre el término Euskal Herria, si quieres, por favor. Mira, pues Euskal Herria es muy curioso porque esto es lo que se les llena ahora la boca y tal igual de decir, no, Euskal Herria tal, que Euskal Herria incluiría esa Navarra, ¿no? Vale, pues Euskal Herria es un término carlista. Es tan carlista que en el himno conocido como Marcha Otamendi, que es uno de los 3 himnos que permitió Franco permitió el Cara al Sol, la Marcha Real, el himno de España con la letra de Pemán y la Marcha Otamendi. ¿Vale? Pues la Marcha Otamendi, punto 1, está en euskera. Y punto 2, dice, Gora España, ta Euskal Herria, ta Bidezko RG, que quiere decir, viva en España y la Baskonia y el rey legítimo. Esto estaba permitido y apoyado por Franco desde 1937. ¿Sabes? O sea, es un himno oficial en el que se permite que Euskal Herria es un término correcto. Es más, en 1979, en un mitin de Fuerza Nueva en Bilbao, Merino, que era el encargado de Fuerza Nueva, que eso sí que eran fachas, en Bilbao dijo,
cuando le preguntaban por Euskadi y él respondió: Euskadi no existe. En todo caso, podríamos admitir Euskal Herria. Ese es el nombre correcto. Entonces, es decir, hemos empezado hablando de Franco y hemos terminado diciendo que un himno cantado en vasco lo permitió Franco, de los 3 himnos junto al Cara al Sol, ¿no? Sí. Él está desmontando los homenajes a Sánchez a este paso, ¿eh? Claro, y además Franco admitía que se dijera Euskal Herria y Fuerza Nueva admitía que se dijera Euskal Herria. O sea, al final los ignorantes les pasa esto. Es como la semana pasada o en las pasadas Navidades, cuando los de Podemos estaban celebrando el solsticio de invierno, hicieron una fiesta y no sé qué y tal igual. El solsticio de invierno era lo que celebraban los nazis, porque no podían celebrar el nacimiento de un niño judío. Entonces, quiero decir, es como, muchachos, leer un poco antes, que es que, por favor. Qué loco, es terrible. ¿En manos de quién estamos, Paco? Este año va a ser sorprendente. Sí, bueno, prepárate. Mi querido Paco Álvarez, es un gusto hablar contigo. Una cosa. Sé que en pocos días te vuelvo a ver en la tertulia y aquí estaremos para discutir otras cuestiones más mundanas. Un abrazo fuerte. Sí. Oye, Gracias. Un abrazo fuerte. Antes de irme, quería decirle a toda la gente que nos está oyendo algo que tú y yo sabemos, pero que ellos todavía no, que estamos pensando hacer un canal de historia, un canal chiquitito, Historia Confidencial. Y entonces, pues aprovechar para que la gente, si les parece buena idea y todo eso, que nos lo digan de algún modo y a ver si antes de que se acabe este mes lo tenemos en marcha. Venga, va, depende de ti, ponte en marcha y te echamos de la una gente. Mano. Pero que se llame Historia Confidencial, así es de la Historia familia, Confidencial, ¿eh? Eso. Un abrazo, Paco, gracias. Venga, un abrazo, hasta luego. Amigos, antes de irnos, agradecimiento a la gente que ha dicho vamos a donar algo de dinero para que este espacio siga sin depender del dinero público. Fernando García Amigo, muchísimas gracias por tu donación a través de PayPal o a través de Bizum o como ha hecho Nieves Velasco diciendo periodismo libre. Se agradece cada euro que recibimos y también los que ofrecimos llevarse llaveros, merchandising del programa. Bueno, tenemos pegatinas de nevera, llaveros. La voluntad, oigan, un Bizum con la voluntad diciendo envíame a esta dirección y nos encargamos de que llegue, que seguro será muy de agradecer. Bueno, y nos ha mandado Julio algo para acabar. Sabéis que me gusta acabar con una sonrisa, con crítica ácida. Es la familia Sánchez como si fuese, ¿saben? Esas series antiguas de Falcon Crest, esas series americanas de familias con buenos, malos y peores. Bien, pues así es la familia Sánchez. No os perdáis este vídeo. Partido Socialista Obrero Español presenta Moncloa, una serie inspirada en hechos reales. Una poderosa familia que vive en su gran rancho rodeada de toda clase de lujos gracias a sus prósperos negocios. Teresa Rivera, la ministra de la nada. José Luis Ábalos, mujeriego y sin escrúpulos. Víctor de Aldama, el comisionista. Javier Hidalgo, el amigo íntimo. David Sánchez, el hermano enchufado. Coldo García, el asesor para todo. Álvaro García Ortiz, el fiscal imputado. María Jesús Montero, la acaparadora de impuestos. Pedro Sánchez, el marido de Begoña. Y Begoña Gómez, la líder de la banda. Ambición, ansia de poder, venganzas y dinero configuran la vida de este clan. Próximamente en Radio Televisión Española. Eso seguro. Eso seguro. En Radio Televisión Española y debate posterior con Silvia Inchaurrondo, no les quepa duda. Amigos, mañana más a la misma hora en el mismo lugar les espero.
Castillón Confidencial, de Albert Castillón.